importante que entendamos esta orden que Dios manda para este último tiempo. En esta mañana vamos a encontrar la respuesta. ¿Será que Dios manda para este último tiempo, como lo fue en los días de Noé, construir un arca? ¿Será que la historia se repite para estos últimos días? ¿Usted qué piensa, querido hermano, querida hermana? Por eso he titulado este tema, Construid el arca para el diluvio de fuego. Sí, hermano y hermana, la historia se vuelve a repetir. Y vamos a mirar en la introducción de este tema si la historia se va a volver a repetir. ¿Y por qué Dios manda de una manera especial para este tiempo construir un arca? ¿Y cuál es el arca que Dios quiere que construyamos como familia? Así como Noé lo hizo. Este es un tema especialmente para ti y para tu familia, querido hermano. ¿Y saben? La providencia de Dios es tan espectacular que hoy no estamos reunidos en una iglesia, que hoy estamos reunidos allí en el hogar, en familia, porque es en familia y de una manera personal en que cada uno tiene que tomar la decisión de unirse para construir esta arca antes que venga el diluvio de fuego sobre esta tierra. Pero vamos a mirar si la Biblia y la pluma inspirada así lo muestran. Vamos a ir a un escrito está, y a eso es que debemos creer. No a lo que dicen los seres humanos, no a lo que el enemigo quiere que finalmente no le prestemos atención. Y se repita la historia de los antidiluvianos, quienes finalmente la mayoría se perdió por no haber escuchado la voz de Dios. Vamos a ir al libro de Génesis, vamos a ir al principio para mirar por qué el Señor mandó a Noé a construir un arca y por qué está mandando en este tiempo nuestro Dios a construir un arca. Vamos a mirar lo que dice Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 3 en adelante. Y vamos a mirar si la historia se está repitiendo o no se está repitiendo. Si estamos en igual condición antes del diluvio, ahora. Dice, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hermanos, qué privilegio para los antidiluvianos. Supieron la fecha, el año preciso. 120 años y el espíritu finalmente dejaría de contender con el ser humano. ¿Por qué? Dice el versículo 7, ¿por qué serían solo 120 años? ¿Para qué? Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Le hago una pregunta, querido hermano. ¿Será que hoy, en estos días, también el Espíritu de Dios está contendiendo en el corazón del ser humano? La palabra de Dios nos muestra también que vendrá el fin de todas las cosas, donde Dios raerá de esta tierra a todo ser humano. Claro que sí. Pero también nos muestra lo siguiente, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Todo no estaba perdido, porque hubo una familia en ese tiempo que le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, en especial Noé, pudo lograr salvar a su familia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y por qué halló gracia ante los ojos de Dios? Versículo 9.
Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Y Noé logró influenciar a su familia para que también creyeran en el mensaje de Dios para ese tiempo. Ahora le hago una pregunta, querido hermano y hermana. ¿Qué le mandó Dios para proteger a ese grupo, a esa familia en especial, que temía a Dios y que quería obedecer a Dios? ¿Qué le mandó a hacer antes de que el diluvio viniese a destruir la tierra? Vamos a mirar qué dice el versículo 12 del mismo capítulo. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba completamente corrompida. ¿Será que hoy al mirar el Señor la tierra se encuentra en la misma condición? Claro que sí. Y dice, porque toda la carne se había corrompido y su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré. Pregunto, hermano, ¿será que el Señor nos amonesta que la destrucción de este mundo está cerca? ¿Que el Señor va a poner fin a todas las cosas y que Él pronto vendrá con poder y gloria? Claro que sí, el mensaje es igual. Pero ahora vamos a mirar si lo que sigue es igual o no es igual. Versículo 14. ¿Qué le mandó Dios a Noé a hacer para protegerlo en medio del diluvio que iba a venir sobre la tierra? ¿Qué le mandó? Hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Y para qué era esa arca? ¿Para qué el Señor le mandó a hacer esa arca? ¿Cuál era el fin de esa arca? Era un medio de refugio. Era un medio de refugio. Era un medio de protección para cuando la tormenta se desatase en ese mundo. Entonces, Noé y su familia estuviesen protegidos por la mano poderosa del Señor y por la obediencia a las instrucciones dadas por Dios. Versículo 20. Perdón, 21 dice, toma contigo todo alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿Para quiénes? Para su familia y para todo aquel que en ese entonces fuera obediente a las instrucciones de Dios. Le hago una pregunta, hermano, con sinceridad. No sé si usted está entendiendo por dónde va todo. ¿Será que el Señor está mandando para este tiempo construir también un arca para el pueblo de Dios, para sustentarlo, protegerlo y que se almacene alimento, que se produzcan los propios alimentos para sustento de la familia cuando la ira de Dios se desate sobre las ciudades? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que Dios también está mandando este mismo mensaje para este tiempo? Hoy lo vamos a descubrir si así el Señor lo muestra. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros no hemos querido realmente oír la voz de Dios. Oímos un sinnúmero de voces, pero no hemos ido directamente a mirar qué es lo que Dios nos muestra. Y hoy lo voy a hacer porque yo sí he hecho esa tarea. Y le invito a usted a hacerla de aquí en adelante. Y hoy vamos a mirarla de una manera profunda. Dice la palabra, toma consigo alimento y come y almacénalo, y servirá para sustento tuyo y de ellos. Versículo 22, hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Y ahí está la clave, hermanos. Todo lo que el Señor nos manda hacer para este tiempo en construcción de esta arca debe ser de acuerdo a la dirección de Dios. Él nos debe dirigir de acuerdo a como el Señor lo ha planteado y lo ha mostrado. Así debe ser construida el arca en estos días.
para resguardarnos del diluvio de fuego y de la tormenta que se avecina para el pueblo de Dios. ¿Dios mandará a construir entonces un arca? Claro que sí. Vamos a ir a Mateo para mirar si la historia se repite. Y vea cómo el Señor de una manera paralela une ambos eventos, el diluvio de agua con el diluvio de fuego. Y vea lo que dice allí. Si los demás elementos están, ¿será que el Señor nos está mandando también a construir un arca para este tiempo? Claro que sí. Y hoy vamos a descubrir cuál es el arca que Dios quiere que construyamos. Y ay de aquel que no la construya, correrá tremendo peligro. Y vea lo que dice aquí en Mateo 24. En ese día, Noé dijo que para ellos serían 120 años. El Señor dice hoy, pero el día y la hora de la destrucción, del diluvio de fuego, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre que está en los cielos. Pero vea lo que advierte. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca, ¿y qué? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y saben, hermanos, la historia se va a volver a repetir. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. ¿Y saben por qué la gente no se preparó en ese tiempo? Porque no tomaron el mensaje de la construcción del arca en serio. Porque no se unieron con Noé a ayudarle a construir esa arca. Porque no se prepararon, ni siquiera aun cuando estaba construida, decidieron ir a esa arca. Hermano querido, solo los obedientes al final del tiempo estarán preparados. El resto estará desapercibido en las diversiones de este mundo, en los atractivos de las ciudades, en la corrupción que el mundo ofrece. Absortos en los negocios, absortos en las diversiones de este mundo. Así Satanás tendrá al mundo entero dentro de las ciudades, desprevenido de la verdadera preparación final. Antes de que el fuego de Dios descienda sobre este mundo pecador para acabar el pecado, a Satanás y a los pecadores. Que esta historia no se repita en nosotros. Por eso con urgencia Dios nos manda a construir un arca, que es el medio por el cual finalmente Dios nos va a proteger. Pero es necesario obedecer. Y vean este texto, para que ustedes vayan entendiendo cuál es el arca que Dios quiere que construyamos de acuerdo a como Él lo ha establecido. Aquí están todas las instrucciones. En la luz mayor y en la luz menor están dados los detalles, las medidas del arca. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer? ¿En qué momento? Cada detalle. Y hoy lo vamos a desmenuzar paso por paso, para que usted tenga claridad y finalmente no diga, a mí nadie me dijo, y le pase como a los de Mateo 24. La venida del Señor nos sorprenda, el diluvio de fuego llegue, y usted no esté viviendo la experiencia del arca, no haya construido su propia arca para usted y su familia. Vea lo que dice este párrafo de Mensajes Selectos, tomo 2, página 408. Escuche muy bien. El enemigo intentará a toda costa detener la construcción del arca, porque él sabe que quienes se metan en ese camino a obedecer a Dios en construir el arca para este tiempo, estarán libres de los engaños de Satanás. Tendrán una mente para formar un carácter que se asemeje al de Cristo Jesús. Y el diablo lo sabe. Y vea lo que está haciendo en este tiempo para detenernos de vivir esa experiencia de la construcción del arca. Vea lo que dice este párrafo. Satanás tiene el propósito
de atraer a las ciudades a los hombres y mujeres con el fin de lograrlo, inventa toda clase de novedades, de diversiones y toda clase de recursos resultan excitantes. Y las ciudades del mundo han llegado a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. Hermano querido, Satanás sabe que esto está por llegar y el diluvio está por llegar. Y el diablo no quiere que ninguno se le salga de su red, que sigamos entretenidos en las diversiones que brinda la ciudad, que nuestros ojos no contemplen la voluntad de Dios, que no conozcamos a Dios por experiencia propia. Hermano querido, Satanás está empeñado en detenernos para que construyamos el arca, que finalmente será un refugio para nosotros, para nuestras familias y para los que vendrán por su incredulidad después de nosotros. Vean este otro párrafo que nos habla más directamente del arca que debemos construir. También se encuentra en el mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 2, página 411. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en lugar de donde debería estar el santo sábado de Dios y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo la necesidad de que el pueblo de Dios se traslade fuera de las ciudades. ¿En dónde hay que construir el arca, queridos? ¿A dónde es la instrucción de Dios y los planes de Dios para que construyamos un arca de refugio para nosotros y nuestras familias? El Señor dice, antes de que se avecine la tempestad, las familias del pueblo de Dios se deben trasladar fuera de las ciudades. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás para evitar que salgamos de las ciudades? ¿Qué leíamos al principio? Para que la obra de Dios no se cumpla en su pueblo y no haya un pueblo preparado para el final. Vea lo que termina diciendo. A lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos de ellas mismas, que siembren. ¿Qué le mandó a Noé? Llevar su propia provisión, porque llegaría el momento en que solo subsistirían por esas provisiones, por obedecer a Dios. ¿Qué manda Dios para este tiempo? También construir el arca donde podamos tener nuestros propios productos y depender únicamente de lo que Dios nos ha mostrado que debemos de hacer. Dice, de este modo podremos criar a nuestros hijos en hábitos sencillos y saludables. ¿Queremos salvar a nuestras familias? ¿Queremos salvar a nuestros hijos de la corrupción del mundo y de lo que el mundo nos ofrece? Llevémoslos con nosotros a construir el arca y su carácter se afirmará en la obediencia a Dios. Dice aquí, veo la necesidad. Ojo con lo que dice al final. Veo la necesidad de que se apresuren a fin de tener las cosas dispuestas para la crisis final. Dios manda a los Noés de este tiempo y a sus familias a que se apresuren a construir el arca para la crisis que vendrá. No podemos seguir esperando que el diluvio llegue para entonces construir el arca. Será demasiado tarde y muchas familias se perderán por causa de esto. Tremendo cómo Dios nos habla, queridos hermanos. Y qué triste que nosotros no entendamos el mensaje de Dios. ¿A qué conclusión vamos llegando? ¿Cuál es el arca que Dios quiere que construyamos para este tiempo? No sé si ya hemos caído en cuenta. Dios mandó a construir un arca para Noé y las familias antes del diluvio del agua. Pero Dios manda a construir un arca para este tiempo antes del diluvio de fuego,
que va a caer sobre las ciudades. ¿Y cuál es el arca? Hermano, la experiencia que Dios quiere que tengamos fuera de las ciudades, en el campo. Dios quiere que tengamos esa experiencia, porque esa experiencia va a preparar a un pueblo física, mental y espiritualmente para sostenerse delante de la verdad y del cielo, aunque se desplome. Tendrá un pueblo inconmovible que dependerá únicamente de Dios. Y por eso, hermano, el vivir la experiencia de la construcción del arca para nosotros y para nuestras familias es un asunto de fe. Si usted en primer lugar no lo hace por fe, está perdiendo el tiempo. Si lo hace como algunos lo están haciendo por una emoción y salgamos a construir el arca, hermano, si usted no tiene fe, mejor no haga nada, porque quedará chasqueado con este mensaje, como a muchos le ha ocurrido. Dice Romanos 14:23. Vea lo que aconseja Dios, los parámetros que Él coloca para empezar a construir el arca. Esto es un asunto de fe. Noé creyó a Jehová. ¿Y saben por qué creyó? Porque él tenía una relación diaria, él caminaba, lo leíamos, y creyó por fe. Este mensaje no se debe de aceptar por emociones, sino por fe. Vea lo que dice Romanos 14:23. Romanos 14:23. Vea lo que dice. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Hermano, si usted ha de hacer algo, si usted ha de construir esta arca para usted y para su familia y para los que vengan detrás de usted, tiene que hacerlo con la convicción en el Señor, con fe y con seguridad. Entonces el Señor te guiará paso a paso lo que debes hacer y cómo lo debes hacer y en qué momento lo debes hacer. Aunque ya lo leímos, veo la necesidad de apresurarnos a fin de tener todas las cosas listas para la crisis que se viene. Y hermano, la crisis ya empezó. ¿Le parece poco lo que estamos viviendo? Confinados en estas casas, cuando ya deberíamos estar construyendo el arca, cuando ya deberíamos estar viviendo la experiencia de este mensaje. Hermano querido, estamos retrasados. Pero ¿sabe por qué no lo hemos hecho, hermanos? Porque no tenemos fe en lo que el Señor manda. Tenemos fe en lo que otros dicen, en lo que otros piensan, pero no en lo que el Señor manda en su palabra para este tiempo. Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Quién es el que estará dirigiéndonos en esta tarea de preparación final de esta arca? ¿Quién nos estará dirigiendo? ¿Con qué fin lo hará? Vea lo que dice, versículo 23, Primera de Tesalonicenses 5. Y el mismo Dios de paz os santificará por completo. ¿Cuál debe ser el primer objetivo de construir el arca? La vida espiritual, hermano. La santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Si no hay esa santidad, hermano, usted y yo no podremos ver a Dios. Y por eso Él mismo se encargará. Y por eso esto es un asunto de fe. Dice, por completo todo vuestro ser, espíritu, mente y cuerpo. ¿Y por qué es necesario estar preparado espiritualmente, mentalmente y físicamente? Dice, para ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mirar, hermanos, si la construcción del arca es para eso o no es para eso. Así que ponga atención, póngase cómodo, porque ahora vamos a mirar si el Señor muestra que la construcción del arca cumplirá esos tres propósitos.
para que seamos santos, irreprensibles, y estemos firmes y perseveremos hasta el final, y cuando Cristo venga podamos ser herederos de su reino inmortal. Vamos a ir al primer campo, la parte espiritual. Cómo Dios se propone en los últimos días, en la construcción de esta arca, afectar nuestra parte espiritual, consagrarnos espiritualmente a Él. ¿Y por qué no lo podemos hacer dentro de las ciudades? ¿Por qué? Vean lo que dice acerca de este asunto. El único objetivo del Señor es fortalecer nuestro carácter para que aprendamos a ver la gloria de Dios, para que tengamos una experiencia de fe verdadera que nos haga inconmovibles en cuanto a la verdad. Y vea lo que el Señor muestra en el libro de Ezequiel capítulo 3 versículo 22. ¿Dónde debemos hacerlo? ¿Dónde es el lugar apropiado? Vea lo que dice Ezequiel capítulo 3 versículo 22. Ezequiel capítulo 3 versículo 22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y dijo: levántate y sal al campo, en donde es más fácil que podamos contemplar la gloria de Dios, que podamos oír la voz de Dios, en donde el Señor se propone llevarnos para que finalmente podamos reflejar su imagen. Dice: sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo. El profeta obedeció, así como Dios espera que obedezcamos sus hijos en este tiempo. Y vea lo que dice: y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que hubo junto al río Quebar, y me postré sobre su rostro. Hermanos, Dios quiere llevarnos a un ambiente donde aprendamos a contemplar su poder, su gloria. Y no hay mejor ambiente que en medio de la naturaleza, del segundo libro por el cual Dios quiere recuperar en nosotros la imagen de Dios y hacer desaparecer todo lo que del mundo hemos arraigado en nuestra vida. Sal al campo y allí te hablaré. Vamos a mirar qué dice la pluma inspirada acerca de esto. Si esto se conecta con lo que el Señor ha revelado a través de la inspiración, de que debemos aprender a depender totalmente de Dios por medio de la fe, y que el lugar más indicado para aprenderlo es lejos de las ciudades, en el campo. Dice: nunca fue el propósito de Dios. Hogar Cristiano, página 120. Ojo, nunca fue el propósito de Dios. Si no era el propósito de Dios, entonces ¿por qué seguimos en la misma condición? ¿Por qué seguimos siendo necios y no escuchamos realmente cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Vea lo que dice aquí. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales, en medio de las cuales quisiera que nos deleitásemos hoy. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el querer de Dios? Que al igual que a nuestros primeros padres, que fueron colocados en medio de la naturaleza, hoy nosotros nos deleitásemos en medio de ella. Pero ¿dónde estamos nosotros, hermanos? ¿De qué nos deleitamos hoy? De lo que el diablo coloca a nuestro alrededor para desviar nuestra mente de nuestro Creador. Terrible, hermano. Qué engaño tan tremendo, en que el diablo nos tiene sumidos aquí. Y vea lo que termina diciendo: cuanto mejor armonice con el plan original de Dios, más fácil será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. Será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. Hermano querido, le hago una pregunta para usted en esta mañana, querido amigo. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo más importante para usted en su vida? ¿No debería ser Dios? ¿No debería ser su parte espiritual? ¿Qué estamos haciendo
para colocarnos en un lugar donde esto nos sea favorable para que tengamos una vida espiritual como el Señor la manda. El Señor muestra aquí que el deseo de Dios es que nuestros planes se acomoden al plan original de Dios. Insto a nuestro pueblo, dice el Señor, a que conviertan la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Si no somos espirituales, estamos perdidos, hermanos. Si no vivimos una vida realmente en Cristo Jesús, si no aprendemos a hacer su voluntad, estamos fuera de lo que Dios quiere que logremos. Aquí lo dice, que la vida de nuestro pueblo se convierta en la búsqueda de una vida espiritual. Cristo está a la puerta. ¿Por qué el Señor lo dice? Porque es que ya vemos que esto está por terminar y todavía absortos en las cosas que el mundo nos brinda. Por esto os digo a nuestro pueblo, ¿por qué el Señor lo dice? No consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarlos al campo. Hermanos, Dios nos manda repetidamente ir a construir el arca fuera de las ciudades para buscar en primer lugar, el objetivo en primer lugar es una vida espiritual en armonía con la voluntad de Dios. Allí nos esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderla. Y este es un mensaje, hermano, que es muy personal. Usted no puede obligar a nadie, pero sí tiene que entender, sí tiene que amonestar de que no hay otra manera. Es necesario colocarnos, dice, al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la mano de la obra de Dios, seremos transformados imperceptiblemente a la imagen de Dios. Sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué el Señor quiere retirarnos de las ciudades para que vayamos a los campos a contemplar las bellezas de su naturaleza? Porque Él quiere reproducir su imagen de nuevo en nuestra vida. En primer lugar, tenemos que tomar la decisión de construir el arca, porque en juego está la salvación de nuestra alma y la salvación de nuestra familia. En especial los padres que tienen hijos. La salvación de sus hijos corren peligro dentro de las ciudades. Son los que primero tienen que dar ese paso. Pero vamos a mirar cuáles son las indicaciones de Dios, porque hay que darlos de acuerdo a la dirección y a la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a mirar dentro de este tema. Así que en primer lugar, en búsqueda de la vida espiritual, hermano. Usted y yo tenemos que tomar esa decisión en búsqueda de la salvación nuestra y de nuestras familias y de otros que seguirán nuestro ejemplo. Porque si nosotros no lo hacemos, ¿cómo vamos a inspirar a otros a que lo hagan? Segundo, para tener fortaleza mental. Hermanos, ¿cuántas personas se están quitando hoy la vida porque el diablo ya tiene control de la mente? Porque el diablo bombardea día tras día la mente para tomar el control de la mente. Y a nosotros también nos tiene igual, hermanos. Incrédulos, no creemos al Señor. Y nos parece que todo anda bien. Porque vivimos en comodidad. Porque los atractivos de este mundo han llenado nuestra mente, que no queremos desprendernos de las comodidades que el diablo nos ha colocado a nuestro alrededor. Y se nos hace difícil construir el arca que Dios manda para la salvación de nosotros y de nuestras familias, para que sea un refugio y podamos adquirir una experiencia que finalmente nos haga sostenernos en Cristo Jesús, quien es el único que nos salva, pero quien ha dejado este medio para que finalmente seamos resguardados y podamos ser vencedores por medio de su sangre.
En el tiempo de Noé, el arca solo fue un medio de protección para que el Señor pudiese salvarlos a ellos. Si ellos no hubieran construido el arca, ¿qué hubiera pasado, hermanos, con esa familia? Todos hubiesen sido raídos de la tierra. Ahora sí entendemos el trasfondo. Hay que ser equilibrados porque algunos han tomado la construcción del arca como la salvación. No, es el medio que nos llevará a una experiencia con Cristo Jesús que nos hará permanecer fieles, firmes en su salvación con nuestras familias, preparados espiritual, mental y físicamente para recibir a aquel que viene a salvarnos del diluvio de fuego. Así como ellos se prepararon con esa arca en el tiempo de Noé, física, mental y espiritualmente, y el Señor a través de esa arca los pudo salvar del diluvio del agua. Vamos a mirar de qué manera el Señor nos quiere preparar y nos quiere sacar de las ciudades para que el diablo no siga tomando posesión de nuestra mente, porque quiere destruirnos mentalmente. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios 11:3. Vea la obra que el diablo está haciendo hoy. Vea lo que nos muestra el Señor en 2 de Corintios, y por eso el Señor nos manda este mensaje de construir el arca. 2 de Corintios 11:3. Vea lo que dice allí. 2 de Corintios 11:3. Vamos rápidamente. Vea lo que dice allí. ¿Qué está pasando con la mente de los seres humanos? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué está haciendo el diablo hoy dentro del mundo cristiano? Tomando el control de la mente, porque los hijos de Dios se están rindiendo sus sentidos a las diversiones y a las cosas que el diablo coloca ante nuestros ojos, ante nuestros oídos, y está dominando la mente para sacar a Dios del primer lugar en nuestra vida. Tremendo, hermanos. Por eso los padres sufren hoy con sus hijos, porque el diablo ya ha sembrado la mala semilla a través de las influencias de una falsa educación, y ya los hijos crecen con otra mentalidad, no la de obedecer y temer a Dios. Tremendo, hermanos. Vea lo que sigue diciendo. 2 de Corintios 6, 16 y 17. Vea lo que dice ahí más atrás. Tremendo, Dios nos lo muestra. 16 y 17. ¿Qué nos manda el Señor entonces para que seamos libertados de todas esas cosas que están corrompiendo nuestra mente? Hoy el diablo manda mensajes subliminales, y ya no son subliminales sino directos, a través de las cosas que están haciendo los grandes magnates, las grandes empresas, para promocionar sus productos, para venderlos, cosas que están destruyendo la mente a través de la televisión, a través del internet, a través de las modas. Hermanos, cada día el habitar en las ciudades será más imposible para los verdaderos hijos de Dios. Para los que les gustan los atractivos y las cosas y las comodidades de este mundo y los placeres de este mundo, no hay ningún problema. Pero para los que quieren vivir en santidad, finalmente tendremos que obedecer a Dios. Y por esto es un asunto de fe. Solo el que realmente quiere agradar a Dios, vea lo que dice, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dice, habitaré y andaré en medio de ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero hermanos, ¿cómo Dios puede morar en medio de tantos ídolos que tenemos? Y que el diablo coloca y que hemos metido en nuestra mente. Y el mayor ídolo que hay en nuestra vida es el yo. Es el egoísmo, es el orgullo.
y que el diablo a diario, a través de las cosas que coloca dentro de las ciudades, incrementa todas esas cosas en el corazón del ser humano? ¿Y no aprendemos a ser mansos y humildes de corazón? Dice, por lo cual dice el Señor, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Por qué el Señor manda que salgamos de las ciudades para construir el arca, hermanos? Porque no podemos permanecer más tiempo aquí en medio de un lugar donde solo se practica el pecado, donde solo se practica la abominación a Jehová, la perversidad, donde cada día vemos cómo hermanos unos a otros se destruyen, donde contemplamos el pecado por todos lados y donde muchas veces nosotros participamos de esas cosas. El Señor quiere sacar a un pueblo para vivir en santidad. Y por eso el Señor dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Es necesario entonces salir con nuestra familia como el Señor lo muestra? Vea lo que dice la pluma inspirada en cuanto a esto. Dentro de las ciudades hay influencias desmoralizadoras. Nuestros hijos están siendo guiados por influencias de amigos que están destruyendo su vida espiritual, su vida mental y finalmente induciéndolos a vicios y a un montonón de cosas que finalmente van a acabar con su cuerpo. Ese es el objetivo del diablo, destruirnos física, mental y espiritualmente. ¿Cuál es el objetivo de Dios al salir para construir el arca? Restaurarnos física, mental y espiritualmente. Vean lo que dice aquí. Si nos colocamos bajo las influencias objetables, bajo las influencias del mundo, bajo las influencias de lo que nos ofrecen las ciudades, ¿podemos esperar que Dios realice milagros para deshacer los resultados de una conducta impropia? ¿Será que cuando nuestros hijos estén contaminados por los vicios de este mundo, Dios finalmente obrará de una manera milagrosa cuando los hemos expuesto en un lugar donde solo afecta su mente, su carácter y su vida? Por cierto, no, dice el Señor. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible. Adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto. Ojo, la advertencia de Dios dice salir en cuanto sea posible. Y hermanos, si usted lo hace con la fe y la seguridad en el Señor le mostrará a dónde y cuándo debe de hacerlo. Pero el Señor sí dice algo muy claro en este pasaje. Salir lo más pronto que sea posible. ¿Por qué? Dice, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender lecciones de sencillez y de pureza. ¿Qué es lo que contemplan nuestros hijos a diario dentro de las ciudades, hermanos? ¿Ah? ¿Qué es lo que se incrementa en sus corazones y en sus mentes a diario? Por el cual el diablo toma control de estos jóvenes, de esta generación, hermanos. Porque vemos que cada día la juventud es más rebelde. Ay, hermanos, Dios tiene razón en lo que revela. Su plan es perfecto. Solo que algunos no han seguido las instrucciones que Dios ha dado y han actuado por emociones y han hecho que el mensaje sea interpretado de una manera errónea. Pero aquel que lo sigue paso a paso como el Señor lo muestra, salvará no solamente él, sino a su familia, como lo hizo Noé en el tiempo antiguo. Maravilloso, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vean este otro párrafo, en base a lo mental. Ni una, hermanos, ni una en 100 de la familia se beneficiará física, mental y espiritualmente al habitar en las ciudades. Hermanos, si ni una en 100, ¿qué estamos haciendo? Estamos demorados. Nuestros hijos se están perdiendo
Y nosotros no hemos querido obedecer como lo hizo Noé. No hemos querido salir a construir el arca con nuestra familia. ¡Qué incredulidad tremenda! Le estamos creyendo a los antidiluvianos. Y ahorita vamos a mirar qué dicen los antidiluvianos. Los que no creen en el Señor. Noé era un antidiluviano, porque vivió antes del diluvio. Pero Noé fue diferente a los demás, porque le creyó a Dios. Hay algunos que creerán y otros que se levantarán contra esta verdad. ¡Qué tremendo! Pero recuerden, hermanos, es el enemigo quien estará detrás para impedir que se forme el carácter que sostendrá a los hijos de Dios para la crisis que se viene en este mundo. Dice, ni una en 100 por residir en la ciudad, la fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad, mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campo, donde hay colinas y donde hay árboles. Alejad, y otra vez lo repite, con urgencia a vuestros hijos. Hermanos, los que tienen hijos son los que más deben de estar preocupados en oír la voz de Dios. Porque el Señor lo repite una y otra vez a través de su mensajera. Dice, alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruido de la ciudad, del traqueteo, del bullicio de las tranvías y de otros vehículos, y tendrán mentes sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Porque Dios quiere que preparemos lugar para que no solamente nosotros seamos salvos, sino que llevemos a nuestras familias para que también puedan tener una mente que Dios pueda utilizar para gloria de su nombre. Hermano querido, y todavía falta otra parte, la parte física. También Dios quiere preparar a su pueblo en la parte física, espiritual, mental y físicamente para la crisis que se viene. Vamos a ver de qué manera. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Vamos a mirar por qué es importante la preparación física. ¿Por qué? Vean lo que dice Primera de Corintios 6. Vamos a ir rápidamente porque el tiempo vuela. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, así como en vuestro espíritu. ¿Será que Dios quiere que le glorifiquemos al cuidar nuestro cuerpo? ¿En dónde estará más seguro el cuidado de nuestro cuerpo? ¿En dónde se desarrollará más las facultades físicas? ¿En dónde? ¿Cuál será el lugar más apropiado? Hermanos, cuando trabajamos y cuando nos colocamos en armonía con el plan de construir el arca, nuestro cuerpo se va a ejercitar bastante y vamos a gozar de una excelente salud. Vamos a cultivar nuestros propios productos. Vamos a saber qué es lo que nos comemos. Porque vean lo que el Señor muestra. Romanos 12, 1 y 2. Vean lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Tremendo. Romanos 12, 1 y 2. Vean lo que dice allí. Así que, hermanos, ¿cuál es el fin de que mantengamos este cuerpo libre de toda enfermedad, con fuerza, con vitalidad, no dependiendo de los sistemas de salud, sino dependiendo de la bendición de Dios? Vean lo que dice aquí. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y eso debe ser diariamente. Hermano, tremendo. Y aquí dentro de las ciudades lo único que presentamos es nuestros cuerpos enfermos.
por tantas cosas que el diablo ha inventado para destruir nuestra salud física. Y aún lo bueno que está entrando a las ciudades ya lo está destruyendo. Por eso el Señor manda a su pueblo que finalmente lo que produzca de la tierra sea para comer ellos. Porque aún las cosas naturales ya las está pervirtiendo el diablo. Tremendo. Pero siempre nuestro Dios va un paso adelante de Satanás. Satanás vio que la mayoría se estaba volviendo hacia la reforma pro salud, que había un despertar y que todo el mundo se empezó a cuidar a través de comer fruta, de comer verduras. Y ahora el diablo, ¿qué ha hecho? Destruir eso con químicos. Y ahora el Señor manda que al construir el arca debemos sembrar nuestros propios productos, porque ya Satanás, lo que está trayendo a la ciudad, ya los está contaminando. Y por eso Dios va un paso adelante del diablo. Y el pueblo que conoce a su Dios seguirá detrás de él. Y no sufriremos, hermanos, como miles van a sufrir. Hoy vemos la escasez de alimentos, cómo se han subido. Pero si estuviésemos construyendo ya el arca, hermanos, ya estuviésemos disfrutando de nuestros propios alimentos, sabiendo lo que nos comemos. Hermano, Dios es un Dios sabio y poderoso, y su pueblo ha de adquirir esta sabiduría, porque tenemos que presentarnos delante de Dios con cuerpos vivos en santidad. Vea lo que dice la pluma inspirada en cuanto a la parte física. ¿Por qué debemos abandonar finalmente las ciudades? ¿Por qué debemos obedecer a Dios para ir a construir el arca? Vea lo que dice aquí. Los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante para la salvación de las almas. Otra vez el asunto con los hijos. Tremendo. Lo que más se está perdiendo en este tiempo dentro de las ciudades son los hijos, las familias con sus hijos. Los que más están sufriendo son los padres, porque los hijos perdidos en el mundo. Pero yo le enseñé desde pequeño. ¿Pero qué saca usted con enseñarle desde pequeño tantas cosas? Si finalmente la sociedad corrompida es lo que más contemplan. Y a veces no hay ni un culto familiar para que al menos le quede algo impregnado en la mente. ¿De qué se van a sostener en medio de un mundo, de una sociedad donde solo se practica el pecado? Comprendamos el mensaje de Dios. El campo ofrece oportunidad abundante para la ejercitación y la práctica de hacer lo que debe ser hecho, y proporcionará salud física mediante el desarrollo de los nervios y de los músculos. Fuera de las ciudades, dice el Señor, es mi mensaje para la educación de vuestros hijos. ¿Queremos gozar de una salud física, hermanos? El campo, la construcción del arca, es el lugar apropiado para desarrollarnos físicamente. Allá hay mucho que hacer para que mantengamos nuestras mentes ocupadas y no en el ocio de las ciudades, para que el diablo las pervierta con sus miles de tentaciones y trampas. Vea lo que sigue diciendo. Esto se encuentra en Hogar Cristiano, página 119. El ambiente físico de las ciudades es mucho más peligroso para la salud. La exposición constante al contagio. Hoy estamos viviendo eso, hermano. No podemos salir a ningún lado porque estamos expuestos a ser contagiados por un sinnúmero de virus que pueden llevarnos a la misma muerte, como está sucediendo hoy en el mundo entero. Las viviendas oscuras, el aire viciado, cada día la capa de ozono se destruye por la contaminación dentro de las ciudades. El alimento adulterado, lo que está haciendo el diablo, adulterando el alimento, dañándolo, corrompiéndolo. Por eso Dios manda que su pueblo finalmente siembre lo que ha de comer. Y Dios dará la bendición.
Son algunos de los muchos males con que se tropieza a cada paso. No es, y repite otra vez, no es el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades. Entonces, hermanos, si ese no es el propósito, ¿qué estamos haciendo, hermanos, para colocarnos en el propósito de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Ahora la pregunta que sigue. Ya hemos entendido por qué es importante construir el arca. Parte espiritual, primer lugar, mental y física. Ahora la pregunta que me salta en base a eso, si eso es el todo de nuestra vida y Dios quiere santificarnos en esas tres áreas de nuestra vida, que es la parte integral del ser humano para que estemos santos para la venida del Señor, la pregunta es, ¿por qué no estamos construyendo el arca? Y dentro de eso me incluyo yo. Hermano, yo no entendía esto. Como no lo entendía, nunca lo había predicado de la manera en que lo estoy haciendo. Pero hoy necesito empezar a armonizar con el propósito de Dios. De lo contrario, estoy fuera de lugar. La pregunta es, ¿por qué no está construyendo el pueblo de Dios o la mayoría? Porque son muy pocos los que están y han entendido este mensaje. ¿Por qué el pueblo de Dios hoy no está construyendo esta arca? Cuando ya deberíamos hace rato haber comenzado. Hay dos razones importantes que yo encuentro. Y vamos a escucharlas. Vamos a mirarlas. Bueno, son tres razones. Vamos a mirar la primera. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vean lo que dice allí. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. La primera razón. Hermanos, la primera razón es porque estamos tan habituados a las comodidades, a las diversiones, a la vida que llevamos aquí en las ciudades, que, hermanos, es un sacrificio muy tremendo dejar la comodidad en que el enemigo nos tiene. Pero vea lo que el Señor nos amonesta, que tengamos cuidado en estos últimos días. Lucas 19, 34 al 36. Mirad, hermano, dice el Señor, mirad por vosotros mismos. Tenemos que hacer un examen y no mirar lo que otros hacen o dejan de hacer. Esto es un mensaje para usted y para su familia. El Señor te va a pedir cuenta de tu grey. ¿Dónde está la grey que te di? Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El diluvio de fuego, hermano. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, porque no, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pregunto, si no estamos preparados física, mental y espiritualmente, ¿vamos a estar en pie en ese gran día, hermanos? Si no hemos obedecido la voz de Dios que nos habla de construir el arca para este tiempo, porque es la manera más favorable para que nosotros lleguemos a ese nivel de espiritualidad, a ese nivel mental y a ese nivel físico que necesitamos para enfrentar la última crisis. ¿Será entonces que podemos subsistir? Ay, hermano querido, ¿por qué no lo queremos hacer? Porque quizás
Estamos cargados de glotonería, estamos embriagados nuestra mente de las cosas que el mundo nos brinda, de las atracciones, de las novelas, de las películas, de un sinnúmero de cosas que el diablo coloca en nuestro camino, para que dejemos a un lado la verdadera preparación que nos irá a sostener inconmovibles frente a lo que el diablo está preparando y se avecina. Y seamos presa fácil y como un lazo seamos tomados por el diablo. Segundo lugar, ¿por qué no se ha tomado en cuenta las instrucciones de Dios para construir el arca? Porque algunos dicen, debemos permanecer en las ciudades porque ¿quién las va a amonestar entonces? ¿Por qué irnos a construir un arca? ¿Por qué irnos al campo a vivir como ermitaños cuando la gente se está perdiendo dentro de las ciudades? Pero déjeme contestarle lo que dice la pluma inspirada en cuanto a esto. Hermanos, es porque hemos tomado un concepto equivocado de lo que el Señor ha dicho. Vea lo que el Señor realmente dice. No es lo que dicen los demás, es lo que realmente Dios dice en su palabra. Y vea lo que dice en este libro, Eventos de los Últimos Días, página 81. Vea lo que dice aquí. ¿Cómo debemos terminar la obra en las ciudades en los últimos días? Escucha muy bien lo que dice el Señor. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, necesitamos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enod. Coloca el ejemplo de Enod. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. ¿Más claro? Pero ahora viene el otro punto. Hemos de evangelizar las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá finalmente dentro de ellas. Hermanos, los juicios de Dios estarán reservadas para las ciudades dentro de poco. Las 7 plagas caerán sobre las ciudades. Y el pueblo de Dios para ese entonces ya tiene que estar lejos de ella. ¿Cómo serán amonestadas las ciudades? ¿Será que hay seguridad permaneciendo en ellas? No, hermano. Hay que salir de ellas y venir a ellas para amonestarlo. Hay que salir a consagrarnos física, mental y espiritualmente para que entonces podamos cumplir la misión dentro de las ciudades. Por eso es que tristemente la mayoría de las iglesias duermen, porque no hay una preparación real, porque no hemos querido oír el mensaje de Dios como Él lo ha establecido. Qué triste. Por eso no queremos trabajar para Dios en este tiempo, porque el diablo nos tiene adormecidos física, mental y espiritualmente. Acabados, hermanos, vida espiritual acabada, la mente acabada y la salud sí que peor. Abramos los ojos y despertemos, hermanos. Tercera, ¿por qué no estamos construyendo el arca? ¿Por qué no hemos obedecido al Señor? Tercera, muchos dicen que no debemos salir de las ciudades sino hasta que la ley y el decreto dominical se establezcan en el mundo. Y qué error tan tremendo, porque el Señor no lo dice así. Y aún el Señor lo ha dejado escrito. Vea, es que lo leemos y todavía no lo entendemos. Vea lo que dice en la página 103 de este libro. Eventos de los últimos días. Página 103. Incluso los fideicomisarios colocaron el título claramente para que podamos entenderlo. Algunos dicen que debemos salir de las ciudades cuando la ley dominical se haya establecido. Pero ¿qué es lo que dice el Señor en realidad?
No está lejos el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados. Pregunto, ¿qué nos manda el Señor hoy? ¿A salir o a huir obligados? Porque el título de este párrafo empieza diciendo la señal para huir de las ciudades. Para huir, hermanos. ¿Y qué nos manda hoy el Señor con tiempo? Salir de las ciudades. Salir y huir son dos cosas diferentes. Va a llegar un momento que quienes no creyeron en la salida al campo, en la construcción del arca, tendrán que huir al comprender que estaban equivocados. Y hermanos, será más doloroso y más difícil y muchas familias se perderán y entrarán en apostasía en ese día. Porque estarán tan habituados que les costará salir huyendo. Preferirán venderse ante el papado y ante la ley dominical antes que perder las comodidades de este mundo. Tremendo, hermanos. No está lejos en que como los primeros discípulos seremos obligados. Hoy el Señor no nos obliga a salir, nos manda a que salgamos. Pero llegará un momento que por la condición del mundo, los que estén todavía dentro de las ciudades, hermanos, tendrán que huir de ellas, a buscar refugio en los lugares desolados y solitarios. Así como en el sitio de Jerusalén, los romanos fue la señal para que los primeros cristianos huyeran. Lo dice claramente. Huyeran con el decreto que imponga Estados Unidos del descanso papal, será la señal para nosotros de amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en lugares retraídos. En otras palabras, cuando se dé la ley dominical, hermanos, ya tenemos que ir más arriba todavía. Porque el asunto se colocará más difícil. ¿Y qué si no tenemos la experiencia? ¿Y qué si no hemos venido construyendo el arca? Será más difícil y será peligroso dejar para ese tiempo salir de las ciudades hoy. Y no tener que huir en ese tiempo sin saber para dónde coger con nuestros hijos. Y quién sabe si ellos quieran salir para ese entonces. Y voy a colocarle un pequeño ejemplo para que usted entienda el trasfondo de esto. ¿Qué es mejor? ¿Salir o huir? Vamos a mirar el ejemplo de Abraham y de Lot. Abraham salió de Ur de los Caldeos. ¿Hacia dónde? El Señor le dijo, salga. Abraham, un hombre de fe, salió. ¿Por qué nos sacó de Ur de los Caldeos, de esa ciudad malvada? ¿Cómo están nuestras ciudades hoy? ¿Por qué el Señor quiere sacarnos? Para llevarlo a un lugar donde su carácter iba a ser un carácter purificado, espíritu, mente y cuerpo. Abraham salió tranquilamente y fue dirigido paso a paso por Dios, como deben salir hoy los hijos del Señor. No por emociones, sino dirigidos por la palabra y por las instrucciones. Así como Noé construyó el arca, así debemos construir paso a paso el arca como Dios lo ha mandado. Y la bendición de Dios estará con nosotros. Alabado sea su nombre. Pero Lot, ¿qué pasó con Lot? Dios le había advertido hacía tiempo, salga de esa ciudad corrompida. Y Lot no hizo caso. Su afán era amonestar las ciudades, pero viviendo dentro de ellas. Y finalmente Lot no pudo salir tranquilamente, le tocó huir. Y saben, queridos, la mayoría de su familia se perdió. ¿Y sabe qué dice la inspiración divina en Patriarcas y Profetas? Si Lot hubiese recibido la amonestación de Dios y no hubiese titubeado en salir de las ciudades para ir a amonestarlas, su familia no se habría perdido.
¿Cuántas familias se perderán en este último tiempo porque no querrán escuchar la voz de Dios para salir hoy que tenemos oportunidad de hacerlo y no tener que huir, que será mucho más difícil? Si hoy nos cuesta salir, ¿cómo será el momento en que tengamos que huir? Como lo dice Mateo 24, el que esté en la azotea no baje para recoger su capa. El que esté en el campo no regrese, porque tenemos que ir para arriba. Hermano, miles de almas van a apostatar del Evangelio. ¡Qué tristeza! Cuando el Señor hoy nos advierte. Por eso yo les decía, no se pierdan este tema, porque hoy vamos a abrir los ojos. Y los estamos abriendo a través del poder del Espíritu Santo, porque es Él quien ha mandado este mensaje. Así que, queridos hermanos, ¿por qué seguimos todavía? ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? Y quiero terminar con lo siguiente. Colóquele mucha atención a lo que viene, porque esta es el resumen y la parte más importante de este tema. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las indicaciones que Dios da para que el plan del arca, de construir un arca para el diluvio de fuego, tenga éxito en su vida y en su hogar como fue para Noé en sus días? Saben, queridos, me encontré con algo muy interesante. Esto tiene que ver directamente con el mensaje de los 3 ángeles. Está conectado, todo conectado. ¿Cuáles son los pasos que el pueblo de Dios debe dar? Y escúchelo muy bien. Porque, hermanos, si no lo hacemos como el Señor lo manda, vamos a quedar chasqueados. Y finalmente nos vamos a devolver. Y así que vamos a estar perdidos. Yo conozco el caso de muchas familias que salieron al campo, pero no dirigidos por Dios, no por fe, por una emoción. Y hoy están nuevamente dentro de las ciudades, hermanos, perdidos en el mundo y chasqueados. El plan de Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros al querer hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera y no ser dirigidos paso a paso por Dios. Muy bien, así que el plan de Dios es sencillo. El mensaje de los 3 ángeles nos muestra los 3 pasos que hay que dar. Mensaje del primer ángel, mensaje del segundo ángel y mensaje del tercer ángel. ¿Queremos estar listos? Vamos a mirar. Primero, primer paso. Hay que vivir la experiencia del mensaje del primer ángel. Antes que hacer cualquier otra cosa, hay que vivir la experiencia del mensaje del primer ángel. ¿Cuál es la experiencia del mensaje del primer ángel? Aprender a temer a Dios y darle gloria. Aprender a adorar al Señor, creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué significa eso en palabras literales? Hermano querido, antes de que usted dé el segundo paso, que es la salida al campo, debe dar el primer paso, que es vivir una experiencia con Dios aquí en la ciudad. ¿Qué significa eso? Hermanos, si usted en la ciudad, mientras viva en la ciudad, no establece principios definidos, no quiere realmente servir a Dios, no quiere vivir para Dios, menos lo va a hacer en el campo. Aquí tenemos que salir con la convicción de que lo que vamos a hacer en el segundo paso es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Pero cómo? Si establecemos un culto personal diariamente. Qué triste que muchos no lo estén viviendo. Menos un culto familiar. Necesitamos levantar esos principios en el hogar. Necesitamos empezar a cultivar los principios de la reforma pro salud. Si aquí no lo vivimos, menos lo vamos a vivir allá. Y finalmente nos cansamos y nos devolvemos. Debemos poner en orden nuestro hogar. Debe de haber unidad, como lo hubo en el tiempo de Noé. Todos trabajaron con un mismo propósito. Si no hay eso, hermanos, no demos el segundo paso. Vamos a fracasar.
empezar a cultivar hábitos dentro del hogar, hábitos de laboriosidad, reglas. Entonces, Dios nos dará sabiduría, nos guiará por convicción y no por emociones para dar el paso de construir el arca. Primero tiene que haber una entrega a Dios. Eso es lo que manda el mensaje del primer ángel. Debe de haber una consagración a Dios. Debemos de aprender a temer a Dios y darle gloria. Porque el enemigo querrá desanimarnos y que no hagamos el plan de Dios en construir el arca. Y querrá desanimar a nuestra familia también. Ahí está la clave en el mensaje del primer ángel. Una experiencia de sumisión, de humillarnos a temer a Dios, a obedecer a Dios y a darle gloria a nuestra vida. Y entonces el Señor nos irá iluminando para hacer planes decididos. ¿A dónde hay que ir? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué presupuesto tengo? ¿Qué tipo de tierra me sirve? ¿Cómo lo debo hacer? ¿A quién le puedo pedir ayuda? Y el Señor lo va dirigiendo paso a paso. Pero si antes usted no ha puesto en armonía su vida y la vida de su familia con Dios, hermano, Dios no lo podrá dirigir. Y entonces no estaremos preparados para dar el segundo paso, que es empezar a construir el arca, que es salir de las ciudades. Si primero no vivimos la experiencia del mensaje del primer ángel. Por eso, cuando usted y yo vivamos esa experiencia primeramente y pongamos en orden nuestra vida y nuestra familia aquí, tendremos la dirección de Dios para ser guiados, entonces para salir. Y eso es lo que dice el mensaje del segundo ángel. El mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y si ha caído, hermanos, el Señor manda a salir de Babilonia. Salir de ella, pueblo mío, es el mensaje de Dios. Salir de las ciudades que están en pecado, hacia lugares retraídos, donde Dios quiere que vivamos una vida en santidad, para que finalmente no seamos engañados por el vino de Babilonia. Entonces estaremos preparados y Dios nos guiará para salir lo más pronto de Babilonia a construir el arca, antes de que el diluvio de fuego descienda sobre este mundo, para no ser engañados. Y también, hermanos, saldremos a construir el arca, porque será el lugar de refugio para cuando la obra esté terminando, los que lleguen en la hora 11 tengan donde refugiarse. Los que nunca habían escuchado el mensaje saldrán también de las ciudades por aquellos que están amonestando las ciudades, pero que no están viviendo en ellas. Y habrá un lugar de refugio donde llegarán los de la hora 11. Y entonces, queridos, estaremos preparados para el tercer paso, que será el fuerte pregón. Dios preparará a un pueblo fuera de las ciudades. Un pueblo que, dice la pluma inspirada en Conflicto de los Siglos, descenderá. ¿De dónde? De allá de los campos. Descenderá de las montañas con semblantes iluminados de santa consagración. Irán de lugar en lugar, amonestando y llamando a la gente, como lo dice Apocalipsis 18, iluminando al mundo con la gloria de Dios. Y toda la tierra será iluminada con el mensaje: salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, salid de las ciudades. Y habrá un arca preparada por ese pueblo para aquellas personas que estuvieron engañadas y que conocerán la verdad y saldrán y creerán al mensaje final. Entonces se cumplirán las palabras del mensaje del tercer ángel. Finalmente, las plagas de Dios después de esto empezarán a caer. Y hermanos, esto tiene una similitud muy grande con el tiempo de Noé. Porque cuando Noé terminó de construir el arca
e hizo la última invitación. La última invitación. La gente se reía de Noé. Muchos se reían. Y Noé finalmente se retiró. El Señor lo mandó a entrar al arca. Finalmente Dios retirará a su pueblo de las ciudades. Se oirá la última amonestación. Y cada quien tomará la decisión de entrar al arca, de salir de Babilonia. Y el Señor cerrará la puerta de la gracia. Y cada quien habrá tomado su decisión. ¿Y saben qué va a pasar, hermanos? Cuando se cierre el tiempo de la gracia, empezarán a caer los juicios de Dios. 7 plagas. 7 plagas empezarán a caer. 7 días duró Noé dentro del arca, escondido, allí resguardado. Y la gente más se mofaba y maldecía y se reía de Noé. 7 plagas están por caer. Y quiero ir finalizando con este texto. Vea lo que dice Isaías 26. ¿Por qué es necesario construir el arca? Vea lo que el Señor nos va a mandar, al igual que a Noé. Entra al arca. Y vea lo que dice Isaías 26. Isaías 26, 20 al 21. Vea lo que dice allí. Isaías 26, 20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. ¿Dónde estará el pueblo de Dios? Lejos de las ciudades. Entramos allí a nuestros hogares. Entremos allí, dice: entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito. ¿Dónde estaremos resguardados? Allí en el arca, allí en el campo. Por un momento, entre tanto, pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale del lugar para castigar a los moradores de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá más a sus muertos. ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel? Que cuando se dé esta última amonestación, advierte: si alguno adora a la bestia o a su imagen, o recibe su marca en su frente o en su mano, recibirá las plagas, la ira de Dios, que van a caer sobre esta tierra cuando se cierre la puerta del arca de la oportunidad. Hermanos, ¿qué estamos esperando para ser ese pueblo sabio que ya debería estar construyendo el arca para que otros que son incrédulos y que no creen a la verdad, finalmente crean? Porque ya hay un lugar de refugio para ellos. Ya hay un pueblo sabio que actuó en tiempos precisos como el Señor lo manda hoy. Así que, querido, Dios nos hace un llamado hoy especialmente. Un llamado especial. Y vea lo que dice aquí. Vea lo que dice en este llamado. Vea lo que dice el Señor. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros hoy? Y que el Señor quiere que le prestemos atención. Vea lo que dice aquí. Escuche muy bien. En aquella terrible hora, al final del tiempo, muchos verán la transgresión de la ley que ha ocasionado la ruina de sus vidas, el no obedecer a Dios. Así también, cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra antes del diluvio de fuego, los impíos sabrán exactamente en qué consistió su pecado. Y hermanos, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál será finalmente el pecado de los que se pierdan? ¿Cuál, hermano? Analice todo lo que hemos estudiado. ¿Y por qué miles tendrán que participar como en el tiempo antes del diluvio? Cuando empezó a caer el agua, fue que se empezaron a dar cuenta que quienes predicaban la verdad, entonces ahí sí tenían la razón. Que Noé tenía la razón, pero ya era demasiado tarde.
Lo mismo sucederá, dice la mensajera del Señor, cuando el diluvio de fuego esté cayendo. Dice, los impíos, los que rechazaron el mensaje de Dios, sabrán exactamente en qué consistió su pecado. ¿Y saben cuál fue? En no obedecer a Dios. Patriarcas y Profetas, página 88 lo dice. Haciendo la comparación entre el diluvio de agua y el diluvio de fuego. Las profundidades de la tierra son el arsenal del Señor, donde se sacaron las armas empleadas en la destrucción del mundo antiguo. Las aguas brotaron de la tierra y se unieron con las aguas del cielo para llevar a cabo la obra de desolación en el diluvio en los tiempos de Noé. Desde el diluvio, el fuego está preparado y será un instrumento utilizado por Dios finalmente para destruir a las ciudades impías. Le hago una pregunta, hermano querido. ¿Hay alguna ciudad que no sea impía? ¿Por qué el Señor manda a salir de las ciudades hoy y a construir el arca con nuestras familias y nuestros hogares? Y termino diciéndoles lo siguiente. Daniel 11:32 dice una gran verdad. Si usted y yo no vivimos el mensaje del primer ángel, si hoy no tememos a Dios y le damos gloria y no obedecemos lo que Él nos ha mostrado, las cosas pequeñas que nos ha mostrado, será imposible que demos el paso hacia cosas más grandes. Y por eso estaremos y preferiremos estar aquí, dentro de las ciudades, porque no estamos preparados para dar un paso que exige más sacrificio. Pero en Daniel 11:32 dice que Dios tendrá un pueblo que lo conocerá, pero actuará en el nombre del Señor. No se quedará quieto. Y esa es la invitación que Dios trae hoy para tu vida, querido hermano, querida hermana. A oír la voz de Dios, a vivir el mensaje final de Dios, que es el mensaje de los tres ángeles, y actuar en armonía con ese mensaje, porque el diluvio de fuego está por llegar y necesitamos estar dentro del arca de refugio, donde Dios protegerá a sus verdaderos hijos y a aquellos que se unan al pueblo de Dios. Hermano querido, ¿te gustaría a ti hoy tomar la decisión de creerle al Señor y de ser dirigido por Él paso a paso hasta el final?